Análisis estadístico de los casos COVID-19 en Tabasco, fase inicial 2022. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 representaba una pandemia. En febrero del 2020, se confirmó el primer caso de COVID en México, paciente masculino de 35 años. En Tabasco, el primer caso de COVID se confirmó en marzo de 2020. ¿Qué es COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. El coronavirus son virus de ácido ribonucleico de cadena positiva que pertenece al orden de nidovirales y en su superficie están los viriones que tienen una apariencia de corona. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y cansancio. Además, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis estadístico descriptivo de los pacientes sospechosos por COVID-19, registrado en la plataforma CISVER en el estado de Tabasco. Metodología. La vigilancia de la Secretaría de Salud se llevó a cabo a través de las 475 unidades de salud monitora de enfermedad respiratoria viral y aplicando el algoritmo de detección y seguimiento de los casos sospechosos de enfermedad, la cual se canalizó por una prueba PCR. Lo anterior se registró en la plataforma denominada Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, CISVER. Instrumento de medición. La Secretaría de Salud diseñó el formato para el estudio epidemiológico de casos sospechosos, la cual consta de 7 sesiones, con 35 variables cualitativas y una cuantitativa. Las sesiones son las siguientes: datos de la unidad notificante, datos generales, antecedentes epidemiológicos, datos clínicos, tratamiento, muestra de laboratorio y evolución. Aquí tenemos un fragmento de la sesión de datos generales. Etapas del estudio. La investigación es de alcance descriptivo correlacional. La población de estudio, pacientes sospechosos con COVID-19, correspondiente al estado de Tabasco. Cuestionario. Evalúa las características clínicas, psicosocial y sanitaria. Para esto se ejecutó las siguientes etapas. Como primer paso se consultó la base de datos a nivel nacional. Los datos más recientes en ese momento corresponden al mes de enero de 2022. Paso 2. Se filtró la base de datos correspondiente solamente al estado de Tabasco. Paso 3. Se utilizó el cuestionario diseñado para recoger la información epidemiológica. Paso 4. Se elaboró la base de datos en formato SPSS. Paso 5. Se realizó un análisis estadístico descriptivo correlacional con SPSS. Paso 6. Se elaboró un resumen de los resultados relevantes de las características de los pacientes con COVID-19. Aquí tenemos un caso ejemplo de un cuestionario de cierto paciente. Resultados. Se registró 39.553 casos por enfermedad respiratoria viral durante la cuarta ola de contagio en el estado de Tabasco. En la sección de datos generales se obtuvo los siguientes variables más relevantes. El tipo de unidad de atención fue de no USMER con un 88%. El tipo de sector, la Secretaría de Salud con un 75%. El sexo fue en mujer con un 56%. El tipo de residencia del paciente fue del municipio de centro con un porcentaje del 57% y el tipo de paciente fue ambulatorio con un porcentaje del 97%. Además, del total de los pacientes acudidos a las unidades médicas, se diagnosticaron con neumonía el 1%, casos hospitalizados el 3%, y de estos casos hospitalizados, solamente el 2% fueron intubados. Con respecto a la sesión de datos clínicos, se observó que los pacientes observaron una o más comorbilidades con un 22%. Se registraron 11.500 respuestas de opción múltiples de las 10 comorbilidades posibles.
Las comorbilidades frecuentes se presentan en la tabla 2. Aquí tenemos, por mencionar, las tres principales: la hipertensión con un 38%, la diabetes el 25% y la obesidad el 21%. Con respecto a las correlaciones presentes, encontramos que la hipertensión corresponde a un 55% para el caso de mujeres, la diabetes un 52% para el caso de mujeres y la obesidad un 54% para el caso de mujeres. Ahora, con respecto a los hombres, se observó que el EPOC o tabaquismo un 66% y la enfermedad cardiovascular un 55%. Con respecto a la sesión de datos laboratorio, se canalizaron muestras de laboratorio con un 69%, de los cuales el 61% resultaron positivos a COVID-19 bajo la prueba PCR. De los casos positivos, el caso más frecuente fueron las mujeres, con un 55%. De los casos positivos, solamente el 0.22% fallecieron. Con respecto a la distribución por edad de los pacientes positivos a COVID-19, podemos señalar lo siguiente. El rango de edad entre 21 a 50 años corresponde a un 65% para una edad adulta y para una edad de adulto mayor fue el 27%. Conclusiones. El presente estudio se llevó a cabo en la cuarta ola de contagio de COVID-19 y los datos fueron recabados por la plataforma CISFE, administrada por la Secretaría de Salud. De los pacientes canalizados por la prueba PCR, el 69% resultaron positivos, y siendo el sexo femenino el más frecuente. Los pacientes que acudieron a consulta médica presentaron al menos una comorbilidad del 22%. Las comorbilidades más frecuentes para las mujeres son hipertensión, diabetes y obesidad. Y en el caso del género masculino fueron EPOC o tabaquismo y cardiovascular. Finalmente, se puede aseverar que en la quinta ola del programa de vacunación se logró la disminución de la tasa de casos fallecidos, ya que el presente estudio fue de 0.22% con respecto a los casos positivos a COVID. Además, el 3% de los pacientes estuvieron hospitalizados y de eso solamente el 2% intubados. Estas son las referencias. Por su atención, gracias.